Según Deuteronomio 6:4, dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es uno, pero es trino. Y si es trino, ¿cómo puede ser uno? ¿O cómo pueden ustedes explicar que algo que sea tres es uno? Porque eso es lo que dice. Bueno, él está diciendo: soy uno. Oye Israel, el Señor tu Dios es uno. Pero antes de que dijera eso se mostró trino en Génesis 1:1. ¿Cómo piensan que es eso? Por eso algunos dicen que el que cree en la Trinidad cree en un Dios de tres cabezas, y han salido una de sectas por no entender. Pero cualquiera con nomás razonar tantito ya lo tiene. Bueno, tiene que ser cristiano. ¿Cómo puede ser Dios trino si es uno? Entonces, Isaías 44, 6 y 8 dicen: así habla el Rey de Israel, su Redentor, Dios de los ejércitos: yo soy el primero y el último, no hay otro fuera de mí. Y el versículo 8 dice: no se asusten ni tengan miedo. No es cierto que lo que había anunciado hace tiempo, ustedes ahora son mis testigos. ¿Hay acaso otro Dios fuera de mí? No, no existe otra roca que yo sepa. Entonces esto está diciendo Isaías, y luego hay muchísimas citas que, bueno, nomás leyendo la Biblia hay muchísimo que habla acerca de Dios mostrándose como único, porque es único, pero es trino. Dice: el Señor nuestro Dios es único Dios, en contraste con las creencias del politeísmo. Ya vimos cómo había ateos, cómo había, bueno, tantas clases, entre otros habían los politeístas. Todo era Dios para ellos. O dicen que todo es Dios. Así es, pero esta es una idea pagana. Pero hay una que se llama triteísta. Y entonces también tiene ellos contradicen la veracidad de las Escrituras. La naturaleza de Dios es divina y es única. Bueno, ya vimos la naturaleza, cuántas cosas lleva en su esencia Dios de lo que es, y todavía nos quedamos cortos con todas las que vimos. Pero en las Escrituras, en todas, bueno, ya leyéndolo todo, se usa en un sentido colectivo uno, y en una unidad compuesta uno. Hay una manera de darse cuenta de que hay cosas que son una cosa, pero tienen en su composición muchas. Nada más que Dios no es compuesto. Dios es uno. Así es que Génesis 2:24 nos dice algo. Por ejemplo, dice que el hombre y la mujer, cuando se unen, son una sola carne. Pero son dos. Bueno, Génesis 11:6 dice una misma cosa, y está refiriéndose a plural, a muchas. Bautizados en un cuerpo. Pues cada cuerpo se bautiza, sí, pero todos somos bautizados en un cuerpo para ser todos una sola y una misma cosa. Esto está en 1 Corintios 3, del 6 al 8, y así se van a hallar muchas otras escrituras. Por ejemplo,
1 Corintios 12:13 dice, para que sean uno. Y Jesucristo mismo está rogando en el capítulo 17 de Juan, en la oración que hace al Padre, dice, para que sean uno como tú y yo. Bueno, Él está aquí, Dios está en su trono y son uno. Pero está hablando de los discípulos, ahí somos muchísimos más, para que sean uno también. Así es que por lo tanto la unidad de la deidad no es simple, sino compuesta. Pero compuesta no quiere decir que tiene partes en él. Dios es uno. Bueno, se los voy a poner más fácil pero de todos modos, el asunto es con Dios, aunque se los voy a poner en la manera, en algo que Dios hizo. Dios hizo, todas las cosas. Pero para hacer todo lo que vemos, el universo y todas las cosas, dice que separó las aguas de las aguas. Y entonces se descubrió lo seco y todo lo que vemos. Y Él apenas lo separó. Así es que nomás por ahí podemos darnos cuenta, para donde quiera que vayamos, si llegamos hasta el fin de la separación que hizo Dios, vamos a hallar agua. Para arriba, para abajo, para donde quiera. Eso dice Génesis 1. Ahora, la cosa es que, por ejemplo, el agua, todos conocemos el agua, y la fórmula del agua es 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno. Así es en química, H2O. Entonces, el agua es una sola cosa. Y sus moléculas, todo lo que es agua está compuesta de moléculas de H2O. Pero el asunto está en que el agua, si la ponemos a hervir, se hace vapor. Pero aunque sea vapor, es agua. Si la congelamos, se hace hielo. Será hielo, no será vapor, pero es agua. Y si la vemos normal y natural, es agua, ni es vapor, ni es hielo, pero es agua, nada más es una cosa. Hasta su intimidad es una sola cosa. 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno. Lo que escojan de la naturaleza es igualito porque todo tiene un solo creador y tenemos todos el sello de Dios. Nada más que decir a Dios trino, pues a veces no. Muchos, ya digo, ha habido sectas cantidad por no aceptar que Dios es trino. Los judíos están amolados, o se amolaron toda la historia de todo lo que le ha pasado por desgracia, porque nunca aceptaron a Dios trino. Cuando vino el Hijo lo rechazaron y lo mataron. Y Dios es trino, pues le fue como en feria. O les ha ido y está tremendo todavía lo que le falta a los judíos. Pero así nos estamos dando cuenta, una idea de que aunque no tengamos manera de meterlo en la cabeza, sabemos que Dios es trino, pero es uno. Dios no es compuesto de 3 cosas. Eso sería una blasfemia. Porque Dios es uno. No podemos decir, el agua está compuesta de 3 cosas, vapor, hielo y agua. Así no es. O es hielo, o es agua, o es vapor. Es agua, aunque sean 3 cosas. Su naturaleza o su manera de manifestarse. Son 3, pero es uno. Así es que para dirigirse a Dios en un sentido absoluto, o para expresar a Dios como Dios, Dios es trino. Pero la recomendación que le dio Él a los judíos desde Deuteronomio fue que Él es uno, porque a donde iban a conquistar la tierra, toda la gente tenía dioses de todos tamaños, colores y sabores.
Y él les dijo, oye Israel, yo solo soy uno y Dios solo se le ha revelado a los judíos. Nosotros somos consecuencia de la verdad porque nuestra salvación viene de los judíos, del verdadero Dios, no más que Dios como que hizo una pequeña pausa. Los judíos ahorita no saben ni cómo están ni quiénes son los pobres y lo que se acuerdan de lo que hicieron los antepasados están haciendo. Porque Dios ahora se escogió un pueblo que ni siquiera teníamos idea de Dios, pero Dios nos escogió. Bueno, le escogió Jesucristo, lo agarró y la formó con los cimientos de judíos, porque fueron los apóstoles, y a ellos les declaró todo, ellos son el fundamento de la iglesia. Y hasta ahí, bueno, Pedro mismo y Pablo llegó a entender las cosas y hasta, bueno, reprendió a Pedro porque Pedro, venían los judíos y se hacía como ellos y no quería estar con la iglesia. Y Pablo le tuvo que decir, bueno, ni eres chicha ni limonada, tú decídete. Bueno, los cristianos somos cristianos, no somos judíos. Por eso decir que son judíos mesiánicos, a esos ni les amanece y lo que dicen están más equivocados que ellos. Uno es cristiano o es judío, son los únicos que tienen al Dios vivo y verdadero. No puede ser las dos cosas. Ahora, si el mesiánico, que se dice el mesiánico, se vuelve cristiano, pues no es judío, es cristiano. Pero ya no hayan cómo todavía, ellos están fuera del propósito de Dios, a menos que se hagan prosélitos de Cristo. Algunos más o menos les amanece, otros no, y otros no quieren saber nada de eso, pero el asunto es que cuando venga Jesucristo, está en Zacarías, dice que cuando venga le va a enseñar las manos a los judíos y van a ver las marcas. Y van a decir, ¿y quién te hizo eso? Porque tú si eres el Mesías, no, si hace rato que me lo hicieron. Y se van a acordar, pero nosotros no tenemos ese problema. Por eso nosotros tenemos una cosa que es prioritaria para Dios, que no son los judíos. Los judíos Dios nunca lo va a dejar. Pero la iglesia tiene una preeminencia ahorita. Cuando venga Jesucristo no va a venir por ningún judío, va a venir por su iglesia. Ahora el asunto está en que nosotros tenemos que estar seguros si somos la iglesia, si somos cristianos, si somos de Cristo, si nosotros de veras consideramos la razón por la que Cristo va a venir, porque Él todo lo estableció para que cuando Él viniera, tanto el Espíritu Santo como la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, los iba a levantar. Bueno, pues todo eso está en razón de que Dios es trino, pero no podemos decir que son tres. Es trino porque su naturaleza, su esencia, es trina. El agua sí podemos decir, bueno, el hidrógeno es una cosa y el oxígeno otra. Sí, pero cuando se juntan, solo si hay dos de hidrógeno y una de oxígeno se vuelve agua. Pero Dios no es nada creado como el agua. Entonces tenemos que pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos revele la esencia de eso porque no lo podemos meter en la mente. No podemos describir ni a Dios. Dios no puede ser establecido aquí con letras y con lo que nosotros creemos que es Dios. Dios no es lo que hagamos allí, ni lo que pensemos. Dios está más allá que todo eso. Pero de todos modos nosotros creemos en Dios y sabemos que todo lo que Él dice de Él es lo que creemos. No lo entendemos porque le salió mal a Dios la pareja que hizo, porque el pecado los trastornó, hasta tuvieron que ser echados del lugar donde Dios los tenía. Y nosotros heredamos toda esa condición triste. Entonces ni medio entendemos ni nada, pero de que Dios se revela y de que Dios tiene a la iglesia como
Lo primero, para continuar lo que se propuso Dios con Jesucristo, nos podemos dar cuenta de que, bueno, fue una parte, aunque no es parte, pero Jesucristo, aunque digamos la persona de Jesucristo, y si lo vemos nada más como su actividad en la tierra, sí es aparte, porque Él se despojó de su condición de Dios, pero Dios no se puede desprender de lo que Él es. A ver dónde ponen eso. Dios es Dios, Dios no se puede dividir. Entonces, esto de la Trinidad es tremendamente importante, porque cualquier cosa que nos haga estar limitados de la verdad de lo que es un Dios trino como el nuestro, pues algo dijo Jesucristo, dice, bueno, a mí díganme lo que me quieran decir, y a mi papá también le pueden decir, a mi padre lo que quieran, pero cuidado cuando le dicen algo al Espíritu Santo, no hay perdón para esa persona. Bueno, está haciendo como una separación para que nos demos cuenta, pero Dios es uno y es trino, y es espíritu, y es padre, y es hijo. Lo dividimos para poder tener una noción a nuestro nivel de, a ver cómo sería, del trabajo, la esencia, la manera en que cada uno de la Trinidad, sin ser tres, tiene una función diferente. El Padre no hace lo que hace el Hijo, lo mandó a hacer. Cuando Dios dijo, sea la luz, el Hijo fue el que, como su palabra y su voz, ejecutó. Y el Espíritu Santo, cuando está nomás en la primera parte, fue el que estaba componiendo todo como un nido, todo lo que el diablo había desarreglado. La tierra estaba desordenada y vacía, pero ahí están los tres. Dios dando la orden, Jesucristo ejecutándola porque es la voz de Dios, y el Espíritu Santo acomodando todo. Pero son uno. Bueno, así es que el uso bíblico del nombre divino Elohim, como ya vimos, es Dios. Elohim es Dios. Pero si se acuerdan, Él también es Dios. La sola palabra Él es Dios. Pero para entrarle al hebreo, mejor le entro al chino, está más fácil. Pero de todos modos, sí, porque hay un hebreo antiguo, hay un arameo y todos lo tienen, pero tremendo. Es más, un maestro judío, cuando ellos se hicieron nación en el 48, venían judíos de todos lados del mundo para establecerse, pero cada uno traía su onda. Y entonces, para poder tener todos el mismo lenguaje, este profesor judío empezó a ponerle a las letras judías una comita, dos comitas, una abajo, otra arriba, y esas eran vocales porque el alfabeto hebreo no tiene vocales. ¿Cómo pronuncia el nombre de Dios? Por eso no se puede pronunciar. Y, J, H, Y, no hay manera. Pero él empezó a hacerle así y después la quitaron. No tuvieron ni unos años en lo que y después se acabó. Les quitaron todo y yo digo, así está más fácil. Pero Dios no se las dio con comitas. Entonces han vuelto a eso y están sobre eso y es muy interesante. Y es bueno, pues, al que le gusta o le interese el idioma es fabuloso. Porque una palabrita dice un montón de cosas. Y cuando la vemos en hebreo, medio la acomodamos en español. Hay una escritura de Jeremías que dice, da la descripción de lo que es el hombre según Dios. Y dice que el corazón del hombre es perverso y malvado, más que todas las cosas. Sí, pero si buscan la palabra corazón,
empieza a ubicarnos en algo que es tan íntimo, que por eso Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque ahí están muchas cosas que nosotros las ubicamos en la mente. La inteligencia, el conocimiento, la voluntad, todo eso está en el alma y el alma la ubica en el corazón. Perverso es el corazón porque una vez siente una cosa, otras otra, y entonces dice, es engañoso. Y engañoso es una palabra que va engañoso, va perverso, va falso, un montón de cosas quiere decir la palabra hebrea. Pero de todos modos, el asunto está en que consideremos, así como Elohim es Dios, Él también es Dios, nada más las dos letras. Pero en fin, Elohim significa Dios y es usado para referirse al único Dios. No hay más Dios que Elohim. Sin embargo, ya vimos que Dios tiene un montón de cosas porque le añaden según se fue manifestando. Ahí Dios es mi salvación, Dios es mi salud, Dios es mi sanador, Dios es mi estandarte, es mi bandera. Y según como eran, le iban añadiendo a Elohim o a Él las cosas que determinaban cómo se le manifestaba a Dios. El Shaddai. Así le agregaban cosas y entonces por eso se hacía compuesto. Pero el hecho de ser compuesto no divide a Dios, aunque sea trino. Así es que los atributos con los que Dios se manifestaba, ellos lo ponían y era nada más Dios. No era ningún ídolo. Y era el mismo Dios el que era sanador, el que era bandera, estandarte y todo eso. Bueno. Así es que lo que es referente a Dios como Dios único, por eso la manera de hacer una diferencia cuando vemos algo escrito de Dios, si está con mayúsculas es el Dios de verdad, los demás son con minúsculas, porque no tienen nada que ver con lo original, con el Dios vivo y verdadero. Así es que bueno, por eso en el hebreo está también juntas las cosas, pero ellos nunca hablan de otros dioses, siempre de Dios. Por eso dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, pero de todos modos se mezclaron tanto con los demás que hicieron dioses también de todas clases, le dieron lugar de Dios. ¿Se acuerdan cuando apenas pasaron del Mar Rojo a la otra parte del continente para irse a la tierra prometida? Enseguida hicieron un becerro. Y Dios dándole leyes allá arriba a Moisés y ellos abajo haciendo una fiesta con un becerro. Y le dice, este es el Dios que nos sacó de Egipto y la gran pachanga ahí. Bueno, tanto le molestó a Moisés que rompió las tablas que Dios le dio. Pero nos damos cuenta de qué fácil se pervierte el hombre. Y con esto de la Trinidad hay un montón de cosas que van en contra de la Trinidad y Dios es trino. Pero no es trino al nivel de lo que uno piensa, así como estamos viendo. Y el ejemplo más o menos, aunque hay muchos, el del agua. Si es líquido, si es gaseoso, si es hielo, no deja de ser agua. Pero en fin, así Dios no deja de ser Dios, aunque haya tres maneras de manifestarse, como se ha manifestado. El principio, cuando estaba Adán y Eva, era Dios y venía. Después Dios hizo una promesa, pues ni modo, ahora voy. Y entonces vino Dios, pero en forma de hombre. Pero cuando vino en forma de hombre, tuvo que dejar su condición de Dios. Por eso no hay niño Dios. Jesucristo nació como cualquiera de nosotros. Y tuvo que comer y aprender y tener sed y hambre como cualquiera de nosotros. Pero en fin, de esta misma cosa podemos detectar la realidad de lo que Dios es, aunque podamos decir lo que Él es. Dios es trino, nuestro Dios es trino. Así es que bueno, es único y es el único Dios. Así es que cuando los judíos dicen Elohim o se refieren a algo a Dios, están hablando del Dios único, propio y relativo nada más a la majestad de Dios.
Porque también Dios es Rey, es Señor. Todas esas cosas son lo que es Dios. Podemos decirle muchos nombres, pero de todos modos Él es uno y trino. Así es que bueno, hay también, como vimos en los nombres, nombres plurales de Dios y están en las Escrituras, que nos dimos cuenta cuando vimos cuando era plural, cuando era singular. Por ejemplo, cuando Dios dice, hagamos al hombre, ¿por qué dice hagamos? Si Él es uno. Porque es trino. Cuando dice, la gente ya se volvió tremenda, están haciendo una torre que vamos a confundir, descendamos y confundamos su lengua. Está hablando que Dios es trino. Y podemos decir que el nombre de Dios, cuando dice vamos, es compuesto, porque no es uno para nosotros. Si dice vamos, tiene que haber más de uno, pero es uno y es trino y es el único Dios. Así es que en la Escritura nos vamos a hallar las dos cosas, tanto como plural o compuesto y como sencillo y único. Pero son las dos cosas. Plenitud divina tiene que ser trino. Si mencionamos al Hijo porque estuvo en la tierra, bueno, esa fue la parte en que Dios se hizo hombre y que estuvo decretado por Dios mismo, y entonces todas esas cosas se dieron y están en la Escritura. Pero cuando Jesucristo vino, los judíos dijeron, no, hombre, si es el hijo del carpintero, ¿qué le van a hacer caso de eso? Y no creyeron, y a la hora de la hora sí era. No le creyeron. Y si se acuerdan, bueno, deben acordarse, y si no lo pueden leer, está en toda la Biblia. ¿Cuántas cosas, cuántas promesas de lo que Dios prometió en Génesis 3:15 de que sería el que vendría para arreglar el problema entre el hombre y Dios porque estaban separados? El hombre, cuando nace muerto. Así es que con todas esas situaciones, por eso hay que nacer de nuevo. No nace uno de nuevo, se muere y es como todas las cosas. Pero Dios no quiere que seamos cosas. Por eso Jesucristo se hizo hombre y empezamos a poder considerar cosas tan, pudiéramos decir, misteriosas, pero tan claras y tan sencillas, cuando uno nace de Dios. Cuando uno no tiene el Espíritu de Dios y no nace de Él, imposible que entienda que la Trinidad es una sola unidad, es una sola majestad como Rey, es un solo Señor, pero es trino. Bueno, la Trinidad es tremenda, pero hay muchísimas cosas que donde nos digamos o lo tratemos de separar o algo, empezamos a estar mal en nuestra manera de considerar a Dios. Cuando lo entiendan se van a dar cuenta que está mal dicho cuando uno dice, no, la persona de Jesucristo. Dios no son tres personas, Dios es uno. Pero ya están del dominio, pero uno sabe cuando uno ha entendido la Trinidad y la unidad de Dios que no puede haber separado personas. Cuando Dios envió a Jesucristo, Jesucristo no tenía ningún atributo de Dios cuando vino, pero después le rogó al Padre en el capítulo 17 de Juan, cuando dice, ahora dame la gloria que tuve contigo antes de que hiciéramos el mundo. Bueno, entonces tuvo que dejar, ya que resucitó, entonces se volvió a integrar a lo que Dios es. Yo no sé cómo está el asunto, pero hay muchas cosas en ese sentido de teologías. La cosa es que es tres y es uno. No está dividido ni está formado de partes. Ahora a ver dónde lo ponemos mientras estemos así en este mundo que es del diablo, pues no vamos a tener tan claro el asunto, pero
podemos creer lo que Dios nos está diciendo. Yo soy trino, pero soy uno. Así es que el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. Eso fue lo que dijo Dios, y entonces dijo, pues si ahora conocen el bien y el mal, ahora para que no extienda su mano y agarren de la fruta de la vida eterna, se va a quedar muerto. Así está Satanás. No se puede arrepentir, no hay manera ni de nada, porque él ya tenía la eternidad en él. Nosotros la tenemos porque Jesucristo nos da vida eterna, y si nacemos del Espíritu de Dios, todos los demás están muertos. Nacen muertos, como nosotros nacimos muertos, pero nacimos de nuevo. Ya no tenemos la naturaleza antigua, la muerte. Ahora, todo eso se entiende con la pura Trinidad. Y bueno, cuando le damos lugar a la Trinidad, vamos a entender muchas cosas. Imposible, si Dios no fuera trino, no hubiera ni matrimonio, ni familia, ni iglesia, ni escuela, ni gobierno, ni ejército. Todas las cosas donde hay un conjunto de algo, solo es porque Dios es trino. Pero en fin, allá a las 500 van a ir agarrándole el asunto. La cosa es que creemos lo que Dios dice y tiene explicación al nivel nuestro. El asunto es que nos pongamos tan en lo que Dios dice que luego nos vamos a ser distraídos con cosas que no puede Dios añadirnos, porque estamos contaminados con cosas que no son lo que Dios es. Así es que bueno, el uso bíblico de pronombres plurales para referirse a Dios, hay cantidad como los que ya vimos, hay muchos. Por eso cuando dice hagamos al hombre, descendamos, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, todas esas cosas tienen un nombre específico de Dios, pero nosotros lo podemos considerar es Dios trino. Entonces la Trinidad en Dios es una triunidad, es una sola cosa. Por más vuelta que le dé, en la medida en que vayan considerando toda la Escritura, se van a hallar muchas cosas de Dios así. Los judíos no lo hallaron, o no lo creyeron, o lo rechazaron. Y por eso están atrás. ¿Por qué dijo Jesucristo, los primeros serán los últimos? Porque nosotros éramos los últimos, los primeros eran los judíos, pero ahora los últimos van a ser los primeros. ¿Quiénes van a llegar a ser los primeros que los judíos? Nosotros. Y cuando vean esa parábola van a darse cuenta cómo estamos ubicados en todo el proceso de Dios, desde que con todo y lo que Él hizo, se fijó en nosotros. Nosotros no teníamos ni idea de Dios, teníamos un montón de dioses, o no teníamos Dios. Pero ahora, considerando el asunto y lo que Jesucristo decretó, pues es fácil darse cuenta. Lo único de Dios aquí en la tierra ahorita es el Espíritu Santo, porque Jesucristo le rogó al Padre que se lo dejara a la iglesia hasta que Él viniera. Cuando Él venga, el Espíritu Santo y la iglesia no van a estar, se van. Y va a ser una cosa así tan rápida que a los 2 o 3 días ya la gente se le va a olvidar. Pero van a seguir una serie de cosas aquí y otros 7 años con nosotros allá. Bueno, así es que el asunto de la Trinidad no son solo términos o ideas teológicas. Hay algunas que pero son inventadas por el hombre. En realidad, la Trinidad de Dios está implícita tanto en toda su Escritura como en todo lo que Dios ha hecho. Y Él lo ha hecho todo. Todo lo que ha sido hecho, sin Él no ha sido hecho lo que está hecho. Eso dice Juan 1, y también lo dice
más adelante en la primera de Juan. Y bueno, muchas cosas nos habla de cómo está implícita en la Escritura la Trinidad y la unidad de Dios. Así es que ya estamos bien seguros, Dios es uno, único y verdadero. Pero en la unidad íntima de Él hay tres personas coeternas, cosustanciales y coiguales. Y decimos personas para poder diferenciarlas, porque es trino. Pero Él no está compuesto de tres. A ver, ahí les va otra vez. La unidad íntima de la deidad, de lo que es Dios, son en lo que Él está definido como trino, algo. Cada uno de la Trinidad es coeterno. El Espíritu Santo es eterno, Jesucristo es eterno y Dios es eterno. Son consustanciales, todos son la esencia de lo mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son trinos, pues buenos, y luego coiguales. Por eso pueden ver en toda la Escritura también o en muchas cosas que Dios nunca se contrapone ni se contradice. El Espíritu Santo no dice, me parece que no, yo quisiera que fue. No. Están en un acuerdo y en una unidad que es como una sinfonía. No hay quien se salga de lo que le toca hacer y nunca hay ninguna cosa diferencia entre ellos. Que eso fue lo que le dijo Jesucristo en oración a Dios, que sean como tú y yo uno, a la iglesia. Entonces, pues todas esas cosas son cosas posibles, pero en la dimensión que estamos viviendo a lo mejor no podemos entender muchas cosas, pero no son difíciles de entender. Hay muchas maneras. La primera vez que yo me di cuenta de eso, fue tan fácil, pero era algo que yo les decía a alguien. Bueno, yo mismo lo dije, porque me hallé una cosa en Timoteo, acerca de Pablo, que le decía a Timoteo, mira Timoteo, de todos los pecadores que hay en el mundo, yo soy el primero. Yo digo, chihuahua, si él es el primero, pues yo soy el segundo. Bueno, pero entonces va a haber una cola. ¿Qué número serán ustedes? Porque yo ya me gané el segundo. No va a haber colas. Allá no existe eso. Entonces empecé a ver la cuestión de otro modo, porque Tesalonicenses dice, cuando yo venga por ustedes, la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo no está dividido. Si bien tiene 2 manos, 2 pies, 2 ojos, lo que sea, pero no está dividido. Entonces el cuerpo no puede estar ajeno a la cabeza. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Ahí no hay colas de que estoy más cerca o más lejos. Entonces ya me empecé a dar cuenta de algo. Otra cosa que me di cuenta, que también Jesucristo la dijo, nomás que le dio la vueltita y no se dieron cuenta de lo que le estaban pidiendo. Cuando la mamá de Juan y Santiago le dijo, Rabí, quiero hacerte un pedido. Dice, a ver, dime. Dice, quiero que uno de mis hijos esté a tu izquierda y otro a tu derecha. Y Jesucristo ya no le dijo nada a la mamá, pero a los discípulos le dijo, ustedes no saben lo que piden. Si bien Jesucristo está a la diestra de Dios, ¿en qué lugar me va a tocar a mí? ¿Hasta dónde? Bueno, si Pablo es el primero, yo soy el segundo. Pero ¿cuántos somos? ¿Un hervidero? No, estamos todos a la diestra de Dios, porque ahí va a estar Cristo. Donde vaya Cristo vamos a estar. Toda la iglesia todavía no se completa. Es un hervidero de gentes. Pero no todos los que se dicen iglesia son, ni todos los que se dicen cristianos son. Pero en Dios vamos a hacer exactamente lo mismo. Coeternos, consustanciales, vamos a ser parte de lo mismo. La cabeza no puede ser una cosa aparte del cuerpo.
es la misma esencia y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y coiguales. ¿Cómo será eso? ¿Quién sabe? Pero estamos ahí, si lo creemos. Y Dios nos lo puede explicar bien fácil porque hay muchas más escrituras donde puede decir uno, ¿qué? Pues claro, ahora sí está fácil. Sí, cuando Dios lo revela, sí. Así es que se ha dado por decir, para entenderlo más fácil, un Dios y son tres personas. Bueno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Hay tres personalidades distintas? Sí. Personas es dividir. Dios como unidad, Él es muchas cosas. Es más que tres, pero las tres son las que Él ha manifestado en ejecutar lo que Él tenía que hacer. Siendo uno, cada uno de la Trinidad de Él tenía su trabajo que hacer. O sea que, si lo podemos considerar como tres personas, cada persona tiene una operatividad para que los tres sean Dios. No puede faltar uno ni el otro, pero no son tres. La misma esencia, la misma eternidad y lo mismo son. Eso es coeterno, eso es consubstanciales y coiguales. Así es que bueno, todo esto nos da más o menos a tumbos, pues lo que la Trinidad es. Son personalidades distintas. Eso sí es más fácil de entender. Cada una completamente divina, completamente Dios. Pero correlacionadas tan armoniosamente que son una misma cosa, una misma esencia, una misma naturaleza. Ahora, si lo hacemos con números, todo lo que Dios ha dado y lo que vemos es trino. Con números podemos ver cómo Dios es trino. A ver qué cosa es. Bueno, los matemáticos aquí, yo no sé cuántos hay. Pero 1 más 1 más 1, ¿qué son? ¿Qué resultado da 1 más 1 más 1? 1 más 1 más 1. 3. Bueno, ya mero pasan. Vamos a ver si es cierto. Ahora son 3. Ok. Pero si ahora lo multiplicamos 1 por 1 por 1, ¿cuántos son? Pues no que 3. Son 3, pero es 1. 1 por 1 por 1 es 1. 1 más 1 más 1, 3. Pero es 1. Por lo menos un dedo. Lo que hagan, el número, lo que pongan, es la misma cuestión. ¿Cómo 3 números van a ser 1? Sí, 1 por 1 por 1. Y todo lo que les pongas son 1. Pues es igual. O es otra manera de poder ver la Trinidad. Así es que la Trinidad es una verdad revelada, permanente y enseñada en todas las Escrituras, toda la Biblia. Por eso la necesidad de leerla toda la vida, por lo menos una vez al año, pero toda la vida. El hecho de que el único Dios exista en una unidad de 3, eso es un misterio. Podemos darnos las ideas de lo que quieran, pero es un misterio. Hasta en números y en donde lo pongan. Es un misterio. Así es que la Trinidad de Dios es una verdad. Sí, Dios es trino. Muy bien. Esa es una verdad. Dios es trino. Ahora, la Trinidad, bueno, como estamos viendo la Trinidad, vamos a decir la Trinidad. Pero esta Trinidad es incomprensible para la mente humana y más afectada por el pecado. Pero sí hay algo por ahí adentro donde sí estamos seguros, cuando nosotros estamos dándole crédito y realidad a la
escritura y no las aplicamos en el corazón. Será un misterio, será lo que sea. Sí, pero nosotros mismos vamos a formar parte. La meta de Dios es que seamos como Él es. Jesucristo es el camino. Sí, pero la meta es ser como Dios es. Por eso Dios dice, y se lo van a hallar cuando lean, sean santos porque yo soy santo. Sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Sí, puras cosas tremendas. ¿Y cómo le vamos a hacer? Sí vamos a hacer. A menos que no seamos cristianos. No vamos a formar el cuerpo de Cristo, pues seremos otra cosa. Leña para el infierno porque no hay más que dos. Somos como Él es o somos otra cosa. Así es que no es complicado, pero sí podemos, cada uno tiene cada uno cojea de diferente pata. Y Dios sabe cómo nos los puede revelar a cada uno, por eso es necesario toda la Escritura. Yo me la hallé en 2, 3 versículos de diferentes libros, a lo mejor en uno se lo hallan ustedes, yo no sé, pero la cosa es que es una realidad y está allí. Depende del cliente, depende de qué pie cogemos. Siempre hay una solución en Dios para hacernos entender. El misterio que solo puede aclararse hasta donde Dios revele su palabra. ¿Qué tanto leemos su palabra? ¿Qué tanto Dios nos puede revelar? Así de simple es el asunto. El hombre no puede llegar a las profundidades del ser infinito de lo que Dios es. Por ejemplo, Mateo 11:27 dice, Jesucristo, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Hijo es toda la Escritura. Entre más consideremos al Hijo, más vamos a conocer al Padre, porque solo el Hijo conoce al Padre. Y eso es aquí, una vez que estemos allá, ya la cosa cambia. Vamos a ser transformados. Bueno, si somos cristianos, si no quedamos tal cual y vamos para otro lado. Qué fácil dice uno, pues soy cristiano, soy la iglesia. Y luego no saben cuál es la verdadera iglesia. No, donde yo estoy, no me digan. Bueno, así es que la Trinidad, otra vez y considerando la Trinidad, no significa 3 dioses, ni significa 3 personas. Pero pueden decirle con tal de que otro lo pueda ir entendiendo, porque es la manera más fácil de meterlo en el razonamiento y en el corazón. Si fueran 3 personas, sería politeísmo, o sería triteísmo. Hay una secta que es triteísta y habla nomás de la Trinidad, pero dice que son 3 dioses. Bueno, no dicen que sean 3 personas en un solo ser, no, son 3 dioses. Entonces será triteísta, Dios, porque Teos es Dios y tri 3, pero aunque tengan esa situación, no han entendido y están lejísimos de toda la Escritura. No es hacer un versículo y agarrárselo, es toda la Escritura. Así es que bueno, hay muchas maneras de ser confundido. El diablo estaría encantado de la vida que uno agarrara una onda diferente. Cada personalidad con diferentes funciones, eso es la Trinidad. Tienen diferentes funciones siendo una misma esencia, una misma naturaleza. De tal manera que no pueden ser 2 cosas, ni 3, ni 4, porque los que integran la Trinidad son congruentes entre sí. Es como si dijéramos, no, el vapor no puede ser agua. No, el hielo no puede ser agua. No, es que son diferentes maneras, pero es agua, es una sola cosa. Así es la Trinidad, para poderla entender. Son personalidades diferentes, pero tan congruentes entre sí que no difieren en nada.
aunque tienen actividades, propósitos independientes, no independientes, eso también divide, una independencia es apartarse de. Esto es lo mismo, pero es congruentes entre sí, son uno entre los tres, es una sola sustancia los tres, son propósito y comunión y están sujetos o subordinados en cuanto a orden entre sí. El Hijo siempre le dio el lugar al Padre y el Padre y el Hijo al Espíritu Santo. Y dice Jesucristo, díganme a mí lo que quieren y a mi Padre, pero cuidado y le dicen porque se van a ir para otro lado, yo no los perdono. Ah, Chihuahua. Bueno, eso está escrito y es una verdad. El asunto está en que ellos mismos en su triunidad tienen un orden. Por eso todas las cosas que tienen orden tienen que salir de la Trinidad. El matrimonio, la familia, la escuela, la iglesia, el gobierno, todo lo que es de muchos tiene que tener la Trinidad. Si al gobierno no le importa a Dios, porque así están casi todos los gobiernos, pues por eso estamos como estamos. Porque están bien lejos de Dios, de la esencia de Dios como trinos. Si alguien le da un lugar a Dios, ese lugar sea un matrimonio, sea una familia, sea una iglesia, o sea un gobierno. Pudiéramos decir, Israel es el único que tiene el único Dios vivo y verdadero. Sí, pero ellos le fallaron de otro modo. Fueron infieles. Y Dios se los dijo y dice, y se los advirtió. Desde Deuteronomios y Levíticos les advirtió, el día que ustedes hagan esto, les va a venir esto. Y si no, lean Deuteronomio, creo que 6 o 8, y empieza a decirle, miren cuántas bendiciones, pero si me fallan en esto, miren las maldiciones. Y entonces están las dos cosas. Ellos se fueron para el lado de las maldiciones. Y pobres, por más que digan, dicen, bueno, no puede ser, pero está todo escrito. Está escrito también lo de la iglesia. Está escrito cómo nos va a ir. Y está todo a dar. Si somos la iglesia, si somos cristianos, si estamos considerando a Dios como lo que Él es, trino. Bueno, la Trinidad es una comunión amorosa y armoniosa. No hay nada diferencia en Él más que lo que desempeña cada uno cuando los tres se ponen de acuerdo en hacer algo. ¿Cómo hicieron el sol, la luna, las estrellas, el cielo y todo lo que hicieron? Por eso es bueno que consideren toda la Escritura. Eso me ha llevado a mí a tener una dimensión de Dios que ya quisiera estar con Él. Pero no es como yo quiero. Pero es como decía Pablo, híjole, ya quisiera estar allá nomás porque tengo que hacer aquí, pero si no, ya, mejor estoy allá con Él que aquí. Sí, porque aquí está todo maldito. Sí, pero aquí hay cosas que hacer antes de llegar ahí donde está Él. Y el asunto está en eso. Cuando uno está de acuerdo con lo que Dios dice, sobre todo en los últimos tiempos, todo se va a poner horrible. A la iglesia no. Ahora depende qué cosa es iglesia, a qué están dándole la credibilidad de qué cosa es la iglesia, porque hay un hervidero. Bueno, le dicen iglesia a cada denominación. ¿Cuál es la verdadera? Es fácil y es simple. Porque nosotros tenemos que ver lo que Dios le ha dejado a la iglesia. Todas las cosas que están por venir, no las revela. Yo no lo puedo ir a aprender a otro lado. Tiene que ser en la iglesia, en la comunión de los redimidos. Y Dios revela allí muchas cosas. Sobre todo lo que se viene. Todo lo de los judíos. También está bien claro, nunca va a dejar Dios a ningún judío
Aunque hay judíos que ni creen en Dios. Me acuerdo cómo lloraban mis hermanos judíos que teníamos allá y dice, no, ahora que se liberaron no sé cuántas muchachas y jóvenes, porque ya cumplieron sus 3 años de servicio, de la secundaria pasan ahí, y ahí están 3 años, y a unos a la marina, otros al aéreo, otros a los tanques, y están allí y hacen muchas cosas de soldados, y luego ya todos están enrolados cuando los citen, ahí está todo un ejército, toda la gente, pero cuando ellos salen de ahí les paga el ejército, y no sé cuántos se fueron al Tíbet a meditar. Dios y amor, teniendo el Dios que se les reveló a ellos, que es el Dios de verdad, fueron al Tíbet a estar así, y estos hermanos lloraban. Yo, no puede ser, estamos corrompiéndonos. Y digo, no, hace rato que se corrompieron. Porque Dios los hizo a un ladito y medio entienden algo, pero no pueden entenderlo. Nosotros sí lo podemos entender, porque lo próximo para llegar al cielo está en la iglesia. Ahora nomás que tenemos que ser genuinos en el asunto y Dios nos añade más. Dios no va a dejar a los suyos sin que le advierta, cuidado con lo que viene. Así es que bueno, comunión amorosa y armoniosa. Claro, el amor ágape. En la iglesia hay amor, pero ágape. Puede haber todas las clases de amores, pero el ágape está muy limitado ahí. Vamos a ver la Trinidad en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, aunque enfatiza la unidad de Dios, Dios es uno, contiene indicaciones que permiten la revelación después o posterior y progresiva de que Dios es trino. Bueno, hay una palabra hebrea que se llama Shema, el Shema, S-H-E-M-A. Está en Deuteronomio 6:4. Y esta fue la confesión básica de todos los judíos. Y fue muy bueno, pero se fueron de largo. Y Dios no es solamente una confesión. Si bien es uno, nunca pudieron entender lo trino. Así es que tuvieron la confesión para ellos del Shema, es Dios es uno. Y adoraron un montón de dioses. Y cuando Dios le dio leyes diciéndole, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, ya tenían un becerro. Y ya empezaron, y bueno, qué manera de lastimar la santidad de Dios, pero de todos modos, gracias a Moisés que le dijo, no, y si acaba con todo, yo voy a sacar una descendencia de ti, y a ellos ya no los aguanto. Dice, no, si acabas con ellos, acabas conmigo. Y por eso duraron los judíos todavía. Bueno, así es que hay otra palabra que se llama echad, E-C-H-A-D, echad, que traducido es uno. La presencia de una unidad compuesta y compleja. Pudiéramos decir más bien compleja que compuesta, pero son 3. Para entenderlo tantito más, tiene que ser compuesta por 3, pero no son 3. Bueno, así es que se dice que en este versículo de Deuteronomio 6:4, este versículo pudiera ser traducido para entender esto: el Señor nuestro Dios, el Señor es solamente. En lugar de decir uno, porque no hay otro, es solo Él. Pero la palabra es uno. El Señor nuestro Dios, uno es. Pero también la palabra quiere decir, traducido como uno, como una unidad. Entonces hay que ver esto en el hebreo y ver que sí tiene muchas acepciones. Puede ser uno o puede ser algo compuesto. Pero
Dios es uno y no es compuesto porque no son de partes. Sin embargo, está manifiesto en todo lo que hizo. Como en el agua, como en el hombre. Cuando hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Nosotros somos trinos. Cuerpo, alma y espíritu. Bueno, pues todas las cosas de Dios son trinas. Cuando Él quiere multiplicar algo o hacer algo que sea de muchos. Así es que enfatizando esto, bueno, de cualquier forma la unidad de Dios no excluye la pluralidad de personalidad. Casi puede ser más atribuido personalidades que personas, porque en personas estamos haciendo diferenciación y lo podemos entender como diferenciación, pero no porque son tres, que ahí es donde está toda la situación que el diablo aprovecha para hacerlo de otro modo. Así es que las palabras en plural usadas en el Antiguo Testamento es Elohim. Este nombre denota pluralidad de personas. Elohim. ¿Se acuerdan que Él es Dios? Bueno, Elohim también, sí, pero ahora es plural. Y hay maneras de Dios que son personales. Dios habla de sí mismo usando pronombres plurales, como ya vimos. Descendamos y bajemos. Bueno, Elohim. Sí, pero está hablando en que son varias personalidades. Pero es uno. Los judíos se aferraron a eso para no andarse saliendo del huacal. De todos modos, hicieron lo que Dios les prohibió que hicieran. Entonces adoraron muchísimos dioses. A Baal, a Moloch, a todos los dioses de los que tenían cerca. Hasta que Dios no aguantó y le dijo al que estaba y le mandó profetas hasta que le dijo, bueno, se acabó. Y entonces Jeremías y Ezequiel hablan mucho de cómo Dios les decía, y ellos decían, pero ¿a qué horas te vas a compadecer si tú nos hiciste? Pero dice, no. Así como yo les demuestro mi amor, también mi ira. Se apartaron de los mandamientos y de todas las cosas que le mandé. Así es que habla tanto personal como habla tanto plural. Hagamos al hombre. Oye Israel, yo soy uno. Son las dos cosas que ya vimos. Otra cosa donde está también manifiesta la Trinidad en el Antiguo Testamento es en Isaías 6:8. Isaías 6:8 nos dice, allí Isaías que está teniendo una visión y dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Está hablando en singular, ¿a quién enviaré? Y luego dice, ¿y quién irá por nosotros? Ya están las dos cosas. ¿A quién enviaré? Si no bastaba Isaías ahí con la visión, no le quedó más remedio que ver que estaba solo y dice, pues nomás estoy yo, envíame a mí. Sí, pero lo que está diciendo Dios es, ¿quién irá por nosotros? Entonces están las dos cosas. Él dijo, mándame a mí, aquí estoy. Pero Dios está hablando allí las dos cosas de una vez. ¿A quién enviaré? Yo. ¿Y quién irá por nosotros? Plural. Dios habla pues de sí mismo usando verbos plurales, como ya hemos visto y como mencionamos, y otras plurales, y otras formas plurales están, en las que ya vimos. Por ejemplo, Eclesiastés 12:1, si se van a la Biblia de 1906 o por ahí al lado, primera que se hicieron ya, pero están también con un lenguaje medio así, pero allí dice en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tus creadores. No dice acuérdate de tu creador, porque así es como está ahora.
acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. No, en la antigua dice, acuérdate de tus creadores, porque Dios es trino y Dios es uno. Dios es plural y Dios es singular. Pero acá, para que no se le fuera uno de que hay tres dioses, sino más de decir que es trino, ya muchos hay sectas de tres, pues entonces por eso dice, dejaron tus creadores y dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Pero es creadores también. Creadores pues son tres, o son más de dos, o no es uno solo. Ahora vamos a ver las teofanías. Las teofanías son las diferentes maneras en que Dios se manifiesta. Por ejemplo, nos vamos a hallar en la Escritura muchas que dicen que el ángel del Señor, el ángel de Jehová. Pues sí, pero el ángel del Señor y el ángel de Jehová no es que mandó un ángel. Si es del Señor, es el Señor. Es Dios. Génesis 16, del 7 al 13, se van a hallar ahí algo así con referencia. Pero no es que, porque hay una cantidad tremenda de ángeles, pero no manda cualquier ángel. Hay cosas donde Él se manifestó de alguna manera y fue en forma de un ángel, de alguien que no era exactamente de aquí. Jesucristo, para hacerlo, tuvo que dejar su condición de Dios, y con todo y eso, una vez que se subió con Juan, Jacobo y Pedro, allá arriba, se empezó a poner, a transformarse e iluminarse de tal manera que ellos se espantaron. Es una teofanía, es una manifestación aquí de lo que no hay aquí. Dios no está aquí y Dios sabe todo lo que hay aquí. Sí, pero Dios está en el cielo, allá está su trono. Aquí está el diablo. El mundo es de él todavía. Pero Dios también envía, y él mismo también en teofanías se manifiesta. Génesis 18, 1 al 21 también. Malaquías 3, 1. Ahí está otra, pero está, bueno, dice Malaquías 3:1, estoy para enviar a mi mensajero, al que despejará el camino delante de mí, pues pronto entrará en su santuario el Señor que ustedes piden. El Señor que ustedes piden, sí están todos pidiendo al Mesías, al ungido, al Cristo de Dios, sí. Pero dice que va a venir alguien, lo va a anunciar y va a venir él mero. Pronto estará en su santuario el Señor que ustedes piden. Ya no va a estar en el santuario. Ahí no va a entrar un sacerdote. No, ahora iba a estar entre todos. Bueno, dice, fíjense que ya llega el mensajero de la alianza que ustedes tanto desean. Dice el Señor de los ejércitos. O Jehová de los ejércitos. Que es Dios mismo. Así es que todas estas cosas están en el Antiguo Testamento y son trinos, o sea, son manifestaciones de Dios, y no por eso deja de ser trino. Así es que empezamos a darnos cuenta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, personas dentro de la deidad, o personalidades, manifestaciones personales de la misma deidad. ¿Qué tocaron? La campana. Oh, qué barbaridad. Por ejemplo, Jehová de los ejércitos no es Jehová solo o Dios solo, pero es Jehová, pero es de los ejércitos. Es un atributo de alguien que a lo mejor manda, sí, pero él no va. Va lo que es de él como atributo suyo. Es Jehová, pero de los ejércitos. Puede ser otro. Jehová, sí, pero el que arregla y acomoda y hace el Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo con la tierra.
hizo un nido allí para que estuviera bien para el hombre, etcétera, etcétera. Vamos a seguir con esto la próxima vez, porque dicen que ya tocaron. Yo no oí nada. Bueno, pues lo mejor que les puedo recomendar es que lean toda la Biblia lo más pronto posible. De por sí yo creo que ya la están leyendo, está bien de seguirle, pero híjole, hasta leerla toda es cuando Dios puede hacer algo, no es ni requisito ni condición. Dios puede nomás con el propósito de leerla toda y ya empezar a darles un montón de cosas, porque todo está muy cerca.